Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, hablan los protagonistas de la noticia. El alto consejero presidencial de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Francisco Barbosa, revela el último informe sobre asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia y explica las acciones que ha liderado el actual gobierno colombiano para enfrentar estos homicidios. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. Los resultados que arroja el informe de homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos que fue revelado hoy por la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. El documento hace una reveladora radiografía de cómo avanzan las acciones que desde el Estado colombiano buscan enfrentar las amenazas que sufren los líderes sociales y los defensores de derechos humanos. La noticia. El informe asegura que entre enero de 2016 y mayo 25 de este año fueron reportados un total de 281 homicidios. Pese a la preocupación y pese a la alarma que generan estas cifras, llama la atención que entre el año 2018 y el año 2019 el número de homicidios pasó de 114 a 22. El punto clave de esa noticia. Pese a que el número de asesinatos disminuyó, las amenazas persisten y son los líderes comunales quienes enfrentan los mayores riesgos. 99 casos de homicidios se han presentado contra este tipo de liderazgos en el país. Una de las principales conclusiones que deja el informe indica que la presencia de cultivos ilícitos y de economías criminales representan un alto factor de riesgo en el asesinato de líderes sociales. Entre el año 2016 y el 25 de mayo de 2019, un total de 281 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia. La cifra revelada por la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos corresponde a los casos verificados por Naciones Unidas. 221 de estos crímenes ocurrieron antes del 7 de agosto de 2018, es decir, durante el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos. En el año 2016 hubo 61 asesinatos de líderes sociales. La cifra se incrementó en el 2017 a 84 casos. En el 2018 el reporte fue de 114 homicidios y en lo corrido de 2019 hasta el 25 de mayo la cifra es de 22 asesinatos. Del total de 281 crímenes entre 2016 y 2019, los más afectados han sido los líderes comunales con 99 casos de homicidios, lo cual representa el 35,2%. Le siguen 65 casos de homicidios de líderes comunitarios con un 23,1%, 42 casos de homicidios de líderes indígenas con una afectación del 14,9%. El 8,3% representan los homicidios a líderes campesinos, es decir, 23 casos. Líderes de víctimas, 10 casos, que son el 3,5%, y otros tipos de liderazgo con 42 casos con una representación del 15,2%. De acuerdo con el informe, en los últimos 3 años, las agresiones a los líderes sociales y defensores de derechos humanos en distintos ámbitos de liderazgo se han intensificado. Sin embargo, el mismo señala que la tendencia al aumento empezó a revertirse en el mes de agosto de 2018. Veamos en contraste el número de homicidios entre agosto de 2017 y mayo de 2018 bajo el gobierno Santos y los ocurridos entre agosto de 2018 y mayo de 2019 bajo el gobierno Duque. En el primer lapso fueron 88 los crímenes de líderes sociales frente a 60 registrados durante el actual mandato. Ello refleja una reducción del 32% en los casos. El documento de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos concluye además que los asesinatos de líderes sociales no son un fenómeno a escala nacional, sino focalizado en ciertos municipios. Los casos se han registrado en 156 municipios que representan el 14% del total existentes en el país, que son 1.096 municipios. 3 municipios figuran con reincidencias de casos. Tumaco, en el departamento de Nariño, suma un total de 15 homicidios entre el 2016 y mayo de 2019. Tibú, en norte de Santander, registra en el mismo periodo 9 homicidios. Y en Cúcuta, también en norte de Santander, son 7 los asesinatos ocurridos, para un total de 31 homicidios.
Los invitamos a que participen de este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla con la etiqueta, con el hashtag numeral La Noche Líderes Sociales. Numeral La Noche Líderes Sociales. En el programa La Noche siempre están los protagonistas de la noticia. Nos acompaña hasta ahora Francisco Barbosa. Él es el alto consejero presidencial de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. Doctor Barbosa, bienvenido al programa La Noche. Muchas gracias, Jefferson. Un saludo a usted y a la audiencia que nos está viendo el día de hoy. Lo hemos querido invitar porque es importante hoy hacer un análisis de estas cifras que presenta el gobierno luego de una investigación realizada y que está condensada en este informe que ustedes han titulado Informe de homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos entre el año 2010 y 2019. Lo primero que le quiero preguntar, doctor Barbosa, es ¿cuál es el objetivo de emitir este documento en este momento? ¿Es un corte de cuentas que quieren hacer ustedes frente a la administración del anterior gobierno del expresidente Juan Manuel Santos? Yo creo que tiene dos objetivos. El primer objetivo es el de clarificar las cifras en el país. Aquí ha venido en los últimos días planteándose un debate que creo que no es un debate sano para Colombia, en donde básicamente se están trabajando sobre diferentes estadísticas recogidas por organizaciones no gubernamentales y por supuesto sin hacer las verificaciones respectivas. Creo que es un tema de clarificación. El otro tema, más allá de hacer un corte de cuentas, yo sí creo que es importante decirle al país que este fenómeno de asesinato de líderes sociales viene de tiempo atrás. Nosotros recibimos en el gobierno nacional de los 281 homicidios de líderes sociales, 221 homicidios durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Al 7 de agosto del año 2018 recibimos esa cifra. ¿Qué encontramos en el marco del trabajo para evitar o de la lucha para evitar ese flagelo? No había nada, había una desarticulación institucional y por supuesto ni había búsqueda de los delincuentes como lo hemos planteado nosotros en este gobierno, donde ya hay 13 capturados, no había tampoco ningún tipo de plan de acción oportuna como el que hemos venido accionando en los territorios y por supuesto un presidente de la República que se ha movido a los territorios de forma masiva. El caso mío, yo ya estaba en los 32 departamentos y en casi todos los municipios además que están involucrados dentro de esta dinámica para efecto de poder llegar de forma integral a esos territorios y así evitar estos crímenes. Sí, doctor Rosa, usted me asegura algo que me llama la atención. Ha sido reiterativo en asegurar que esto viene de tiempo atrás. Si esto viene de hace varios años, ¿por qué dentro del actual gobierno ese tipo de hechos, de asesinatos, han adquirido una mayor relevancia? Yo creo que es importante, esa es una pregunta muy, muy importante. Veníamos con una criminalidad absolutamente desbordada. Aquí se firma el acuerdo de paz. Y se firma el acuerdo de paz y lo único que se produce es un desborde de criminalidad en las regiones del país donde ahí está la información. Es decir, lo que aquí ocurrió fue una implementación jurídica de esos acuerdos, pero no hubo implementación en los territorios, Jefferson. Y aquí yo creo que el trabajo que ha hecho el doctor Emilio Archila, que ha hecho todo el gobierno, pues lleva a la conclusión a la que estamos mostrando el día de hoy. Primera conclusión, y es que hay una reducción del 32% de homicidios de líderes sociales. Es lamentable para el gobierno nacional que se produzca un solo homicidio. Creo que es absolutamente lamentable y lo rechazamos. Queremos llegar a tener 0, pero creo que es importante determinar que este gobierno ha actuado con toda la firmeza y con toda la claridad en los territorios para que se empiecen a reducir estos crímenes. ¿A qué cree usted que responde entonces esa sensación que existe en Colombia de que realmente ha aumentado el asesinato de líderes sociales? Las cifras que usted entrega el día de hoy presentan una realidad completamente diferente. Hablan de un 33% de reducción desde agosto del año 2018 hasta mayo 15 del 2019. Claro, inclusive tomamos el periodo del anterior gobierno y de este gobierno para demostrar eso. Las cifras son las cifras de Naciones Unidas que están además siendo trabajadas con fiscalía y con policía. Son los casos constatados, son los casos en donde los expedientes hablan. Entonces, ¿qué es lo que ha venido ocurriendo? Lo que ha venido ocurriendo es que en el marco también de todo lo que se está planteando en el país se quiere vender la idea de que Colombia es un territorio donde masivamente están asesinando a la gente. ¿Y qué nos está diciendo también la cifra, Jefferson? 95% del territorio colombiano hoy es un territorio en donde no se ha presentado ningún crimen de líderes sociales en el último año.
Y dentro del 5% de ese territorio nos encontramos que solo en 45 municipios, de 1.100 municipios en este país, se han presentado crímenes de líderes sociales. Entonces, yo lo que digo es, tenemos que plantear esa acción oportuna, tenemos que seguir trabajando en los territorios para que no se produzca ningún crimen, pero al mismo tiempo sí hay que reconocer que Colombia es un país que ha avanzado enormemente. No estamos en el escenario que nos han vendido hace algunos días de los años 80, los años 90, donde teníamos tasas de homicidios de 70, 80 muertos por cada 100.000 habitantes. Claramente, ustedes reportan una disminución en la cifra de homicidios, de asesinatos contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. Pero el informe que tuvimos la oportunidad de leerlo el día de hoy entrega unas cifras adicionales que también estaban presentes en el informe que realizó el periodista Jorge Adrián Orozco. Uno de ellos tiene que ver con el número de municipios donde en este momento aún hay homicidios. Entre el 7 de agosto del año 2018 y el 25 de mayo del 2019, ustedes reportan que en un 4% de los municipios de Colombia continúan presentándose en asesinatos contra líderes sociales. ¿Cuáles son las zonas más afectadas en este momento en Colombia, consejero? Mire, aquí tenemos varios problemas. Uno de ellos es que las dinámicas de criminalidad en algunas de las zonas del país son disímiles. Tenemos problemas serios en Tumaco. Creo que lo decía ahí dentro del estudio, tenemos problemas de criminalidad en Cúcuta y esto además también, Jefferson, tiene que ver necesariamente con la entrada masiva de inmigrantes venezolanos al territorio colombiano, donde hay también eventos de criminalidad que se han venido desbordando. Y por el otro lado, tenemos un problema muy serio en Tibú. Hay otra zona muy complicada que es Caucasia, en la zona del Bajo Cauca, porque es además una ruta que va hacia el Atlántico y que tiene unos ejes centrales en el tema del narcotráfico y de la minería ilegal. Entonces, todos esos aspectos se han venido dimensionando y son los territorios que hemos venido interviniendo de forma importante, no solamente con policía y ejército y fiscalía, sino al mismo tiempo el presidente de la República ya planteó la idea con la nueva ministra de Justicia que se posesiona dentro de unos días, la doctora Margarita Cabello, y al mismo tiempo con el Consejo Superior de la Judicatura para poder construir, para poder tener unos jueces que acompañen la acción de la Fiscalía al tiempo de incrementar la acción social a través del DPS dentro de esos territorios y acompañar esto con la implementación que está adelantando el doctor Emilio Archila. Señor Barbosa, ustedes hablan de una disminución del 21% de los homicidios desde el 7 de agosto del año 2018 al 25 de mayo del 2019. ¿Cómo cree usted que el gobierno actual logró revertir esa tendencia? ¿Esto fue una solución de implementar esquemas de seguridad, de proteger a quienes estaban amenazados? ¿Cómo logran ustedes disminuir esa tasa? Mire, varias cosas. La primera, una articulación de las diferentes entidades del Estado que básicamente están trabajando en este camino. La UNP está siendo reestructurada, el plan de acción oportuna liderado por la ministra Nancy Patricia Gutiérrez está avanzando y estamos llegando a los territorios. La gestión territorial del presidente de la República con la alta consejera para las regiones, la tarea que estoy haciendo yo como alto comisionado de los derechos, alto consejero de los derechos humanos y el trabajo de Emilio Archila implementando en los territorios el acuerdo en donde recibimos dos proyectos productivos y tenemos 23 proyectos productivos, o por ejemplo recibimos 2 PDETs o 2 proyectos de desarrollo para esas regiones formulados, hoy ya tenemos los 16. Creo que ahí ha habido ese trabajo, Jefferson, más un trabajo de policía, de ejército, de fiscalía, de justicia, que nos está llevando por una ruta en la cual es importante bajar esas cifras, pero le adiciono otra que se está adelantando con el alto consejero para la seguridad y el Ministerio de Defensa. Pusimos además listas para capturar esos criminales. El Se Busca ha llevado a que 13 de esos criminales sean capturados y sean puestos ante las autoridades, porque lo que había era un incentivo a la criminalidad atado a esos negocios. De eso vamos a hablar más adelante, que tiene que ver con las actuaciones que también ha reportado la Fiscalía y en qué están las tasas de esclarecimiento en este momento. Antes de ver el siguiente informe que hemos preparado sobre este documento, señor Francisco Barbosa, quiero hacerle otra pregunta. Diferentes ONGs en Colombia aseguraban que eso era una práctica sistemática que se estaba presentando a escala nacional. Ustedes en el informe con cifras sustentan lo contrario. Aseguran que esto está focalizado en ciertos municipios.
¿Qué piensa usted de esa afirmación que persiste en hacer estos sectores? ¿Y en qué municipios exactamente es donde creen ustedes que se están focalizando estos asesinatos y bajo qué móviles? Mire, hay una cosa que yo lo voy a decir con mucha claridad. Los líderes políticos no pueden servir para hacer política para octubre en Colombia. Eso creo que es una cosa que ¿Utilizan ese tema para eso? Por supuesto, aquí hay sectores que están en este momento presentando cifras que no son, hay muchos informes en donde se está pretendiendo hacer política sobre esos temas. Y yo sí creo que es un tema que vale la pena aquí reflexionar como colombianos sobre este asunto, porque yo no creo que un crimen de un líder social pueda ser objeto de una discusión política alguna, sino más allá de eso, convertir esto en un propósito nacional para superar esta circunstancia. Pero añado lo siguiente, sobre esta discusión de los diferentes tipos de crímenes de líderes sociales que se han venido presentando en Colombia, nosotros como gobierno nacional consideramos que no es posible llevar, digamos, discusiones de las diferentes líderes o de las diferentes acciones que se presentan sobre esto a una dinámica de sistematicidad. ¿Por qué? Porque la sistematicidad está atada a una historia, Jefferson, colombiana, a una historia en donde involucraban al Estado en esos crímenes. Hoy lo que está ocurriendo básicamente son que organizaciones como el ELN, organizaciones como los Caparrapos, organizaciones como las disidencias de las FARC, organizaciones como el Clan del Golfo, organizaciones de toda la haya, están asesinando a los líderes sociales por tres cosas básicamente, o dos cosas. Una, el narcotráfico, un aumento de casi 200.000 hectáreas de coca en el territorio. Nosotros trabajamos con la cifra del CINCE de Naciones Unidas, 171.000 hectáreas al año pasado. Esperamos la nueva cifra para ver para dónde va. Y el tema de la minería ilegal que está llevando efectivamente a que estos líderes sociales sean puestos entre la espada y la pared por esas estructuras criminales. Pero lo que yo le puedo decir es que son acciones aisladas que no tienen un componente de sistematicidad en Colombia. Pues precisamente sobre ese tema preparamos un informe a propósito de esta recopilación hecha por la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, que también hace una radiografía de los factores de riesgo dentro del fenómeno de los homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Veamos cuáles son y qué relación tienen con las zonas donde han sido asesinados los líderes sociales. Son distintos los factores de riesgo que han podido desencadenar los homicidios de líderes sociales. No obstante, el informe de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos aclara que un líder social o defensor de derechos humanos puede ser asesinado por motivos particulares, a pesar de encontrarse en un territorio que presente algún factor de riesgo. Cultivos ilícitos. El 44% de los homicidios de líderes sociales se ha registrado en zonas de cultivos ilícitos. Colombia llegó, según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, a 251.624 hectáreas en el año 2016 y en el año 2017 las hectáreas llegaron a 295.889. En zonas que integran el 20% del total de hectáreas de cultivos ilícitos, se presentaron asesinatos de líderes sociales en el año 2017. Los departamentos de Antioquia, Arauca, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca sumaban juntos ese año 60.133 hectáreas de cultivos ilícitos. Los mismos departamentos registraron en total 37 homicidios de líderes sociales. Minería ilícita. El informe señala que en los lugares donde existe explotación de yacimientos mineros ilícitos también ocurren homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Por ejemplo, en el año 2018, 98 de los casos de asesinatos de líderes sociales ocurrieron en zonas donde han sido identificados 178 yacimientos mineros ilícitos. Estas zonas están ubicadas en los departamentos de Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Valle del Cauca y Vichada. Grupos armados organizados y terrorismo. La correlación entre la presencia de grupos armados y acciones de terrorismo con los homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos también es factor de riesgo.
En el año 2016, 45 casos coincidieron con municipios con presencia de grupos armados ilegales. En el año 2017, 57 homicidios fueron registrados en municipios con similar situación. En el 2018, 76 casos fueron registrados en zonas con presencia de estos grupos criminales y acciones de terrorismo. Continuamos con Francisco Barbosa, alto consejero presidencial de los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. En este informe veíamos cómo ustedes compararon dos variables. La primera de ellas tenía que ver con el aumento de las economías ilegales que ustedes heredaron desde el 7 de agosto del año 2018, día en el que asumieron gobierno en Colombia. Y por el otro lado, el número de homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos. ¿Qué relación encontraron entre estas dos variables? Bueno, encontramos que esas son las razones las razones esenciales o los factores de riesgo más importantes alrededor de lo que ocurre con los líderes sociales. ¿Qué es lo que ocurre, Jefferson? El incremento de cultivos de coca en el territorio. Aquí tuvimos en el año 2016, con cifra de Naciones Unidas, 146.000 hectáreas. Pasamos a 178.000 hectáreas en el año 2017. Podemos tener un incremento a casi 200.000 hectáreas seguramente. Eso ha generado, por supuesto, que esa lucha por las economías criminales se esté presentando en zonas que fueron además y han sido objeto de discusión en el marco de lo que fueron los municipios PEDES, los municipios del acuerdo, también los 170 municipios del acuerdo de paz. ¿Qué ocurrió? Que durante ese año y medio se firmó ese acuerdo y el Estado no llegó. El Estado no llegó a esas zonas. Al no llegar a esas zonas ocurrió pues lo que se presumía que tenía que ocurrir, y era las estructuras criminales empezaron a incrementar los cultivos de coca, el Estado abandonó su función de persecución de esos cultivos por cuenta además de una discutible política de sustitución dentro del acuerdo, que además está largamente explicada, y al mismo tiempo eso terminó llevando a que los líderes sociales terminaran siendo asesinados. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Intervenir en esos territorios, atacar esas estructuras criminales y, por supuesto, romper toda la estructura de la cadena de narcotráfico, por un lado. Y por el otro lado, nos encontramos que para el 2018, por ejemplo, hay más de 178 yacimientos mineros ilícitos identificados en el territorio. Usted puede ver Antioquia con 25 yacimientos de ese nivel. Puede ver Chocó, el 19, es decir, ustedes del norte del Chocó hasta el sur, desde el Bajo Atrato hasta el sur del río Atrato, usted encuentra un problema de contaminación ambiental muy importante, y eso se está materializando en crímenes en líderes sociales. Y cuando usted mira eso, lo cruza con los municipios. Yo he estado en Río Sucio, Chocó, tenemos un problema de líderes sociales. Estamos en Quibdó, hay un problema de líderes sociales. Ustedes tienen una cifra de 281 líderes sociales asesinados en los últimos 3 años. 2016 a 2019. Sí, de 2016 a 2019, que digamos que ahí entran ambos gobiernos. Porque antes no existía esta categoría de líder social, Jefferson. Antes del 2016 lo que existían eran homicidios en tasas de policía y era diferentes variables sobre líderes sindicales, etcétera. Pero esa categoría líder social es una categoría que aparece en el 2016 y al mismo tiempo se incluye en el acuerdo de paz. Entonces, al hablar de líderes sociales en el acuerdo de paz, usted me hace una pregunta de por qué ahora se está hablando de eso. Es porque eso aparece en el acuerdo de paz y como estamos en la dinámica de esa implementación, pues esa figura aparece y está atada de esos 281 líderes sociales asesinados en los últimos 3 años, ¿usted tiene un porcentaje o tiene una cifra que indique cuántos han sido asesinados por actores que tienen intereses en esas economías criminales que usted acaba de describirme? Por ejemplo, los cultivos ilícitos, los yacimientos de minería ilegal. Pues mire, tenemos nosotros que en el tema de cultivos ilícitos hay 37 que fueron asesinados por eso. En el año 2017 que estaban en el marco de esto. 98 que ocurren en lugares donde hay yacimientos mineros ilícitos. Esta es una cifra en el 2008 muy importante, pero lo que quiero decir con esto, y frente a la tasa de esclarecimiento de Fiscalía, que nos ayuda enormemente con esto, y la labor además que es muy importante que hace sobre el terreno la Defensoría, en muchos campos, pues sí nos estamos dando cuenta de, en la tasa de esclarecimiento, qué es lo que está ocurriendo alrededor de esos crímenes de líderes sociales y si están o no atadas a esas zonas en donde
están proliferando esos cultivos. ¿Los asesinan porque defienden los programas de sustitución de cultivos? Muchos casos los defienden por eso, muchos casos los defienden por restitución de tierra, los atacan por restitución de tierras, muchos casos los atacan, Jefferson, porque es que hay esas estructuras criminales ven al líder social como un actor molesto dentro de su estructura y es atacado. Entonces ahí hay todo un trabajo que se está haciendo y que va a plantear un desafío para el gobierno nacional y es cómo se va a resolver este asunto. Hoy tenemos, por ejemplo, en zonas como Tumaco y en Tibú y en la parte del Catatumbo, yo hablo de Convención, de San Calixto, hablo del municipio de Ocaña, incluso hablo de Cúcuta como lugar además donde se centraliza también cierta acción de liderazgo en donde tenemos que hacer mucho más para poder resolver estos asuntos. Pues permítame, doctor Francisco Barbosa, alto consejero presidencial, integramos hasta ahora a Mateo Gómez. Queremos otra perspectiva también de análisis sobre esa noticia. Él es director del sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. Señor Mateo, bienvenido al programa La Noche. Jefferson, buenas noches y doctor Barbosa, muy buenas noches para usted también. Ustedes reciben alertas tempranas, las emiten a través, gracias a la información que obtienen en cada uno de los departamentos de Colombia. Desde esa perspectiva, ¿qué piensa usted de estas cifras que entrega hoy el Gobierno Nacional y que hemos presentado hoy aquí en el programa La Noche? Pues Jefferson, nosotros podemos dar cuenta del ejercicio de monitoreo, análisis y advertencia que ha venido realizando la Defensoría del Pueblo desde el año 2016 y que ha producido dos informes de advertencia, dos documentos de advertencia. En primer lugar, el informe de riesgo 10 del año 2017 y la alerta temprana 026 del año 2018. Son informes consistentes donde nosotros, bajo las mismas metodologías, categorías de análisis, hemos venido no solamente registrando homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, sino otro tipo de ataques y otro tipo de agresiones, pero principalmente realizando recomendaciones al gobierno nacional, tanto este como el anterior, frente a las acciones necesarias para prevenirlos. Porque definitivamente, y el foco en el cual se ha concentrado la Defensoría del Pueblo, es en dar instrumentos y herramientas para prevenir un fenómeno de violencia que, como el doctor Barbosa lo ha venido caracterizando, se encuentra estrechamente relacionado con muchos de los aspectos que tienen que ver con el control, por supuesto, de economías ilegales, como lo es la coca, pero también el control de la economía ilegal de la minería ilegal, por supuesto, pero asimismo también otros factores de vulnerabilidad que, a propósito de la implementación del acuerdo de paz, nosotros hemos podido evidenciar. Nosotros insistentemente, y digamos, pueden ustedes observar, desde el mes de febrero del año 2017 hasta la fecha, es decir, la Defensoría ha sido coherente y se ha mantenido en una postura y frente a unos registros de información a lo largo del tiempo que no coinciden con los que el Gobierno Nacional hoy presenta, pero hemos considerado y hemos insistido en que eso no es lo fundamental y no es lo esencial, por cuanto estamos abogando es por la prevención y por todo ese enfoque. Y solamente, digamos, sin desestimar el ejercicio que ha realizado el Gobierno Nacional a través de la Consejería Presidencial, que es un ejercicio rico, valioso y que pues tiene que servir como un instrumento sobre todo para la formulación de una política pública integral para ofrecer garantías para defensores y defensoras de derechos humanos en el país. Quisiera solamente hacer referencia a lo señalado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su último informe para el periodo 2017, donde, conscientes de que este tema de las cifras es un tema que suscita controversias y que definitivamente genera diferentes tipos de apreciaciones y de lecturas al respecto, fue clara y enfática en decir que los 110 asesinatos que registraron para el periodo 2017, y cito textualmente el informe de la Oficina del Alto Comisionado, no representan el universo total de casos. Entonces, cuando el doctor Barbosa, en efecto, hace el registro, por ejemplo, del año 2017, pero no quiero solamente concentrarme en el año 2017, la Oficina del Alto Comisionado también para el periodo 2016, en el informe presentado en el mes de marzo, concretamente y puntualmente especifica que fueron 121 los asesinatos durante el periodo 2016, incluyendo a líderes sociales y comunitarios. Sí. El registro que contiene, y lo quiero decir para significar que tenemos diferencias, por supuesto. Por ejemplo, en el periodo 2016 nosotros reportamos 133 homicidios, que se diferencian en un número muy reducido frente a los asesinatos reportados por la Oficina del Alto Comisionado, pero ese no es el tema. Pero esa diferencia, darle consistencia, señor Gómez, esa diferencia radica
en la categorización que cada entidad, en este caso la Defensoría del Pueblo, hace de lo que es un líder social, de lo que de representa? ninguna manera. Tanto la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas como la Defensoría del Pueblo... ¿A qué cree usted que respondería esa diferencia? Responde básicamente a una o dos cosas. En primer lugar, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos tiene un equipo de verificación en terreno mucho más reducido del que tiene la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo cuenta con 38 oficinas regionales y más de 200 funcionarios en terreno realizando verificación, digamos, casi en tiempo real de los casos que están siendo registrados. Ese sería un factor relevante a considerar. Y, pues, por otro lado, el mandato propio de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien en buena hora es escuchado por el Gobierno Nacional y es incorporado dentro de sus análisis, pero pues tiene un mandato, digamos, más reducido que el mandato que es constitucional de la Defensoría del Pueblo. Es que en ese punto es donde, como usted bien lo decía, el señor Gómez, está presente esa controversia. Consejero Barbosa, usted al comienzo me decía que acá lo importante era clarificar las cifras. ¿Por qué cree usted que hay esa cantidad de cifras en el debate público en este momento? Porque de alguna manera, de acuerdo con las cifras, cada uno saca unas conclusiones diferentes. Claro, es que nosotros como Gobierno Nacional hemos venido trabajando no solamente con Naciones Unidas, o sea, Naciones Unidas ayuda a la verificación de esos casos, pero al mismo tiempo es la Fiscalía General de la Nación, una entidad que tiene 24.000 personas, una entidad además que está en todo el territorio nacional, la entidad que además debe verificar en el terreno cómo se presentaron esos hechos, cuál, digamos, va a ser la cifra, y esa ha sido la guía que se ha tenido por parte de la misma Policía Nacional frente al Gobierno Nacional. Yo no quiero entrar en la discusión sobre las cifras de la Defensoría del Pueblo, creo que es válido el trabajo que ha hecho la Defensoría, es muy positivo. Hemos venido haciendo un trabajo con la Defensoría del Pueblo, Jefferson, en el marco del Plan de Acción Oportuna, donde ellos presentan unas alertas tempranas y esas alertas se les da un seguimiento a través de unas reuniones que para el país son muy importantes porque nos está llevando al territorio. El trabajo que se ha hecho por parte del doctor Negret es muy valioso en los territorios, pero mire, más allá de esa discrepancia que haya con la Defensoría del Pueblo puntualmente, creo que el tema hoy es decirle al país que estamos trabajando, que hay reducción de los crímenes de líderes sociales en el país, que este gobierno ha hecho la tarea, que no se había hecho la tarea antes, que tenemos además 95% del territorio nacional libre de esos crímenes, que ha habido una reducción del 21% frente al periodo anterior porque estamos trabajando con las mismas cifras. Nosotros no estamos comparando cifras disímiles, sino las mismas cifras, y que por supuesto hoy el Estado colombiano en su integridad lo que busca, más allá de discusiones, es que la vida de los líderes sociales se proteja. Vamos a marcar una pausa, señor Francisco Barbosa, también Mateo Gómez nos acompaña, quien es director del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo. Cuando regresemos de comerciales estaremos hablando de esas tasas de esclarecimiento, cómo está el trabajo de la Fiscalía. Realmente la impunidad es el motor que permite que estos criminales continúen asesinando líderes sociales, y es importante presentar el punto clave de la noticia hoy aquí en el programa La Noche, haciendo un análisis de cómo están operando los jueces y los fiscales para judicializar a los responsables de estos asesinatos. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. A lo largo de los últimos años se ha comprobado que ser líder social en Colombia es un riesgo que muchos corren, sobre todo en territorios apartados y zonas rurales. Recientemente la Fiscalía General de Colombia hizo un balance sobre cómo avanzan en el esclarecimiento de estos crímenes, quiénes son los principales responsables y dónde se da el mayor número de asesinatos a líderes sociales. Del estudio que llevamos y de lo que estamos haciendo, cada región tiene una dinámica diferente de los autores y responsables de las víctimas y de las causas que llevaron a estos homicidios. De acuerdo con datos del máximo ente acusador, entre el año 2016 y mayo del 2019, 276 homicidios de líderes sociales han sido certificados por la ONU. De esta cifra, 159 se han esclarecido, es decir, el 57,6%.
De los 159 homicidios esclarecidos, en 33 casos se ha podido identificar a los autores intelectuales, correspondiente al 20,89%. De este total, los grupos armados organizados residuales tienen el 30,3% de estos crímenes, el EPL el 30,3%, el ELN el 18,1%, particulares el 12,12%, caparrapos el 3,03%, el Clan del Golfo 3,03% y las FARC antes del 1 de diciembre del 2016 el 3%. Podemos decir nosotros que los responsables, definitivamente el 57% son organizaciones criminales. Este diagnóstico también revela cuáles son los municipios donde más han sido asesinados líderes sociales desde el 2010 a mayo del 2019, víctimas certificadas por la ONU. En Medellín, 26 asesinatos, Bogotá, 24, Tumaco, 23, Caloto, 21, Corinto, 11 asesinatos, Puerto Asís, Putumayo, 10 asesinatos, Cali, 10 asesinatos, Tarazá, 8, Puerto Leguízamo, 7 y Tibú, 6. El máximo ente acusador reveló que en total hay 244 personas detenidas y 68 tienen órdenes de captura por su vinculación a ataques a líderes sociales. Vamos hasta ahora a Santander de Quilichao, Cauca, con Clemencia Carabalí. Ella es líder social, representante de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del norte del Cauca. Bienvenida al programa La Noche. Muy buenas noches para todos y todas. Gracias, Jefferson, por este espacio y bueno, por tratar de este tema que es tan importante para nosotros los líderes y las lideresas, porque contribuye a seguir visibilizando la grave situación que padecemos frente al tema de nuestra integridad física en este país. Pues señora Clemencia, como usted lo dice, hemos querido visibilizarlo, lo hemos hecho en varios programas. Hoy nos acompaña Francisco Barbosa, que es el consejero presidencial para los derechos humanos y asuntos internacionales. También está Mateo Gómez, que es director del sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. Quiero conocer, señora Clemencia, su opinión frente a este informe que estamos presentando el día de hoy. ¿Qué análisis hace usted de las acciones, de las herramientas que ha implementado el actual gobierno para frenar estos asesinatos contra líderes sociales que se han venido presentando desde hace varios años, pero que están siendo categorizados desde el año 2016, en los últimos 3 años? Bueno, realmente para nosotros son hechos muy lamentables los que siguen pasando en nuestro país después de la firma del acuerdo de paz. Para nosotros este acuerdo se constituye en una esperanza para que las situaciones en nuestros territorios mejoraran, pero lamentablemente seguimos viendo con profunda preocupación cómo, al contrario de mejorar, para nosotros, por lo que estamos viviendo en nuestros territorios, se siguen agravando. Y eso tiene que ver básicamente por varios hechos. Unos ya los han mencionado acá en este diálogo. Uno tiene que ver con el tema de la presencia de los cultivos de uso ilícito en los territorios, por la presencia de diferentes actores armados que han llegado a ocupar el territorio que sin duda alguna dejaron las FARC. Pero también hay un tema muy complejo y es lo que tiene que ver con el despojo territorial. El despojo territorial que se quiere hacer a las comunidades de diferentes maneras. Tenemos un despojo territorial sin duda alguna por todo lo que se mencionó antes, sumado además al tema de la minería no solo ilegal, sino la minería inconstitucional, porque de alguna manera el mismo Estado otorga títulos de exploración minera sin el debido consentimiento previo, libre e informado, sin el debido proceso, lo que sin duda alguna genera desplazamiento, genera amenazas, genera y hasta asesinato a líderes y lideresas que defendemos esos territorios. Asimismo, hay un punto que también hace parte de este análisis y tiene que ver con la impunidad como ese motor que permite a esos criminales que asesinan y atentan contra líderes sociales. Se ha abierto una reflexión frente al papel de los jueces y de los fiscales. ¿Usted cree que la justicia sí está operando de manera efectiva para esclarecer cada una de estas instigaciones y atentados que han sufrido lideresas como usted? Yo esperaría que la respuesta fuese más eficaz,
Hay hechos muy confusos y situaciones muy preocupantes en las que de verdad uno quisiera tener que hubiese más celeridad en los procesos y más claridad en los mismos. Lamentablemente uno puede ver, pareciera que la justicia aquí en Colombia tiene estratos, ¿no? Entonces, dependiendo de quién sea, entonces así mismo se procede, y cosa que para nosotros es muy compleja y muy grave, porque realmente no se va, nosotros lo que buscamos, lo que quisiéramos es que se fuera al autor intelectual de estos hechos, porque fácilmente se puede llegar a un autor material, seguramente, pero quisiéramos ir más allá para poder de verdad empezar a atender el tema de raíz de las amenazas y los asesinatos a los líderes. Yo creo que hay mucho todavía por hacer. Mateo Se han hecho Gómez, esfuerzos importantes, sin embargo, creo que la tarea está inconclusa. Mateo Gómez, director del Sistema de Alertas Tempranas. ¿Qué está pasando con la judicialización de los responsables de estos crímenes? Nos escribía José Manuel Acevedo en Vanguardia Liberal que prácticamente se está dando un juicio por año. Imagínense usted eso. Ese termina siendo el incentivo perverso para que estos criminales no tengan ningún temor a la justicia cuando deciden atentar contra un líder social. Sin lugar a dudas, Jefferson, es un problema pues de lo más importante, digamos, de las principales oportunidades que tenemos, sobre todo para mejorar las condiciones, para que los líderes sociales, defensores de derechos humanos puedan vivir en un entorno seguro, es promover acciones por parte de la justicia. En ese sentido, la Defensoría reconoce, por un lado, los esfuerzos que está haciendo la Fiscalía General de la Nación para investigar conforme una directiva del año 2017, la 002, de manera especializada y con una hipótesis primaria en la investigación referida a la investigación de los casos como crímenes motivados en razón a la defensa de derechos humanos o el liderazgo social. Eso lo reconocemos y también reconocemos asimismo el anuncio que ha hecho el presidente de la República en días pasados sobre crear estos jueces especializados o un cuerpo de colegio de jueces que puedan atender la descongestión sobre todos estos casos. Pero sin lugar a dudas tenemos que avanzar sobre todo es en un esclarecimiento completo de estos casos, que el único instrumento que el Estado de Derecho en Colombia lo contempla son las sentencias. Es importante las labores que ha avanzado la Fiscalía en detenciones, es importante lo que ha avanzado en materia de investigación. Sin embargo, necesitamos de los jueces una respuesta clara, rápida, para que nos digan de estos líderes sociales que han sido asesinados, cuáles de ellos fueron asesinados en razón a la defensa de derechos humanos o al liderazgo social. La Defensoría, y no quiero retornar al debate sobre las cifras, cuando da sus cifras de 462 líderes asesinados entre el 1 de enero del año 2016 y el 28 de febrero del año 2019, a lo que está refiriendo es a que estos 462 casos sean investigados de manera célere para que nos den la respuesta frente a cuáles de ellos no solamente fueron contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, sino cuáles de ellos fueron motivados por ese ejercicio, porque sin lugar a dudas es la única manera de que podemos además proteger esta actividad tan fundamental y tan esencial para la democracia y la construcción de paz en el país. Frente a las tasas de esclarecimiento, tengo unas cifras, indica también este informe que la Fiscalía ha avanzado en un 57.2% de esos 281 casos verificados. La Fiscalía ha logrado 247 capturas. ¿Qué viene aquí en adelante con esos jueces especializados que anunció el presidente Iván Duque y que hacen parte de esa solución que creo que es una de las más importantes y es acabar con la impunidad? Mire, yo creo que el vacío de Estado en algunos de esos lugares es evidente. En ese orden de ideas se requiere ese trabajo de la Fiscalía, que hay que reconocerlo acá públicamente. Es que mire, la Fiscalía pasaba de tasas del 10% de esclarecimiento a tasas del 20% de esclarecimiento y hoy estamos en tasas del 57%. Yo creo que es importante, se requiere más, pero es una labor muy importante de esa entidad, conforme además la tarea que hizo el anterior fiscal y que hizo la vicefiscal María Paulina Riveros en su momento, que creo que es muy valioso con el trabajo de Luis González. Esa labor de la Fiscalía, para que la audiencia entienda, es una labor que está atada a la investigación, que está dada también al esclarecimiento, pero que requiere un trabajo de juzgamiento.
de acusación y juzgamiento, de acompañamiento de esos casos para que el criminal que se ha capturado, esos criminales que usted planteaba, Jefferson, que fueron capturados, pues tengan una sentencia o tengan un proceso rápido, como lo planteaba hace un momento Mateo. Esos jueces son jueces itinerantes que van a estar en esas zonas, seguramente estarán en esas zonas. Ya como le dije, tenemos un buen diagnóstico y es que sabemos dónde se están presentando los crímenes de líderes sociales. Ya están focalizados. Ya está focalizado, hay 60 municipios donde se están presentando 2 o más crímenes de líderes sociales. Tenemos además en el marco de los 3, 4 años 90 municipios donde se presentaron un asesinato de líderes sociales y eso está coincidiéndonos con las 160, 170 municipios del PEDET y al mismo tiempo nos está coincidiendo con los lugares donde están el Clan del Golfo, los delincuentes del ELN, el EPL, las antiguas FARC, en esa zona. Entonces, yo lo que estoy diciendo es, esa idea de que el Estado vaya completo, con jueces, con fiscales, con policía, con ejército, con escuelas, con institutos de salud, con deporte, pues va a ser un aspecto importante. El presidente decía una cosa y con esto termino, Jefferson. El presidente decía, hay que ir en las diferentes zonas, hay que estar con toda la acción del Estado, pero al lado y de la mano de la acción del Estado va la mano también social del Estado y al lado de eso, pues evidentemente la ciudadanía va a lograr construir una confianza estatal. Ojalá estas cifras y este diagnóstico que usted nos ha presentado hoy, doctor Francisco Barbosa, permita llegar a unas soluciones más acertadas y que se mantenga esa disminución de asesinatos contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. Señor Francisco Barbosa, el tiempo se nos ha agotado. Alto consejero presidencial para los derechos humanos y asuntos internacionales, muchas gracias. Muchas gracias, Jefferson. Un saludo a usted, a la audiencia. Mateo Gómez, director del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, Jefferson, y un saludo para toda su audiencia. Señora Clemencia Carabalí, líder social, representante de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes, gracias por haber estado con nosotros y muy brevemente porque es que el tiempo se me agotó. Sí, qué pena. Tranquila. Yo quisiera simplemente decir que es importante que se pensaran también en las medidas de prevención, porque, por ejemplo, está el tema de la implementación de la legislación que hemos ganado las comunidades negras en este país, todo el tema de la Ley 70, la reglamentación y su debida implementación, el tema del auto 005, el decreto 4635, o sea, hay muchas herramientas que contribuirían a prevenir y a eso no se le está parando bolas. Entonces, nuestros derechos consideramos que están en riesgo, nuestras vidas están en riesgo porque nuestros derechos están en riesgo. No, y tenemos Entonces, ese llamado quisiera dejar sobre la mesa. No, y es un tema que podemos trabajar aquí en el programa de la noche de manera más amplia, señora Carabalí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Feliz noche. Vamos a una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche. Llegado a la parte final de este programa de la noche, a todos nuestros televidentes los invitamos a que continúen enviando sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter en @NTN24, @Segurisati NTN24, @Jefferson NTN24, @La Noche NTN24. La noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.